Ahora tenemos a la profesora Vanessa Oyola, que es química, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que está en este semillero científico y es profesora de química precisamente, de modo que ustedes tienen aquí una excelente profesional que les va a mostrar cómo ella enseña química a los niños escolares y preescolares también. Gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Un aplauso para Vanessa. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Yo sé que es sábado y a veces puede ser un poco cansado, ¿sí? Venir a escuchar las clases, pero siento que es una forma también, parte de ustedes, la necesidad también de buscar capacitaciones o aprender más, ¿no? Es del día a día. Entonces, por eso también es valioso su tiempo aquí. Bien, yo les voy a hablar un poco acerca de mi punto de vista, mi experiencia en base a la enseñanza de las ciencias con niños en el semillero científico, como el doctor lo mencionó. Estaba a cargo del taller de ciencias. En el taller de ciencias nosotros enseñamos a los niños las tres áreas: química, biología y física, en base a experimentos, ¿sí? Experimentos caseros, como lo van a poder ver en las diapositivas que voy a presentar, y posteriormente vamos a hacer un taller específicamente puros experimentos, ¿no? Como dándoles unas ideas o forma alternativa para que ustedes como docentes puedan presentar durante sus clases, saliendo un poco de lo habitual, de lo cotidiano, por así decirlo, ya que usualmente nosotros, por ejemplo, cuando hemos ido al colegio de pequeños, cuando hemos estado en la primaria, en la secundaria, y nos han enseñado un poco de biología, de química, de física, ¿cómo han sido las clases? Ustedes recuerdan, el profesor se volteaba, escribía en la pizarra, se daba un tiempo, copien, o explica y después copia, ¿cierto? Siempre ha sido así. Hasta usualmente se sigue manejando esa dinámica, sin embargo, hay que buscar otras alternativas, de tal manera que a los niños o a los escolares les incentive aún más el hecho de aprender las ciencias, no solamente naturales, ¿no? En el caso de las ciencias sociales también tiene otra manera más lúdica, por así decirlo. En este caso nosotros llevamos la necesidad de hacer los experimentos para que los niños puedan ir comprendiendo esos términos técnicos. Los términos técnicos, por ejemplo, cuando hablamos de reacción, de oxidación, fotosíntesis, caída libre, por ejemplo, en física, y otros términos que los escolares van a estar aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, de muy temprana edad, nosotros lo que hacemos es usar esa herramienta, mediante un juego, los experimentos caseros, ustedes van a ver que es muy sencillo, y puedan complementar en clase. Entonces, qué bonito sería, por ejemplo, escuchar o ir a una clase de física, de biología, de química, por ejemplo, y el profesor entra, ¿no? Todo ahí motivado a sus alumnos a presentarle un experimento. ¿Qué les gusta generalmente a los niños? Les gustan mucho los colores, o a otros les gusta que haga boom, que vea fuego, ¿no es cierto? Entonces, de una manera sencilla, una manera casera, buscar, seleccionar experimentos acorde, que vaya como introducción al tema que ustedes vayan a explicar o a iniciar en clase, ¿no? Por ejemplo, en reacciones hay infinidad de experimentos sencillos que podemos hacer. Desde una oxidación de un clavo, por ejemplo, en una solución de cobre, ¿sí? Hasta, por ejemplo, el mismo hecho de estar colocando en un vasito con agua, al agregar la sal de Andrews, ¿qué sucede? ¿Hay mucha? ¿Cómo se llama ese? Hay una reacción química, pero ¿cómo saben ustedes que está pasando una reacción química? ¿Cómo podemos expresar eso? ¿Hay movimiento de qué? Liberación de gases. Ya, liberación de gases. Ese ruido que menciona tiene un término, ¿cierto?
efervescencia, ¿cierto? Entonces hay indicios, por así decirlo, que nos llevan a conocer que está aconteciendo una reacción química. Uno de ellos es la efervescencia, la liberación de gases, etc. Y van a haber otro tipo de reacciones cuando mezclamos sustancias, por ejemplo, y van a sentir que emite calor o que se enfría, que absorbe calor, etc. ¿Sí? Entonces van a haber muchos otros experimentos en donde involucra también la energía, cómo producir de repente o cómo encender un foquito sin usar una pila. ¿Es posible? Sí es posible, ¿cierto? Ya muchos lo conocen. O cómo evidenciar, por ejemplo, que las levaduras también son seres vivos. Está dentro del metabolismo, del curso de biología, por ejemplo, un tema, metabolismo celular, entonces, y otros temas más, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo les voy a brindar el día de hoy son alternativas, ideas de experimentos que ya han sido muchas veces repetidos con mis alumnos, en este caso los niños, hemos repetido también con también profesores o padres de familias como sus personas, entonces es viéndolo desde ese punto de vista. Bueno, vamos a hacer un poquito de teoría, ¿sí? Algo breve nada más, complementando lo que ya los dos ponentes que me han antecedido han dialogado. Entonces, el STEM, bueno, ya saben lo que es STEM, son estos siglas, en este caso de inglés, traduciéndolo al español, se refiere a que ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. ¿Qué es esto? Que la llamamos estima. Exactamente. Entonces, eso es... Tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Exacto. Entonces, esto es un enfoque educativo, ¿cierto? ¿Y qué busca? Se trabaja de manera integrada con conceptos. ¿Qué tipos de conceptos? Que involucran tanto la ciencia y la tecnología. Ahora, ¿con qué finalidad queremos utilizar este enfoque educativo? Justamente para desarrollar competencias que involucran lo que se encuentra dentro de cada uno de estos círculos. Por ejemplo, dice, explica el mundo físico, luego indaga mediante métodos científicos. Lo que les comentaba, por ejemplo, eso mucho se puede evidenciar cuando hacemos las ferias de ciencias, ¿no? O las semanas de la ciencia en los colegios, o en el Perú Conciencia, como les había hablado, hay muchos colegios que participan a nivel nacional en lo que es Eureka, ¿no es cierto? Entonces, ahí mucho se está utilizando lo que es el método científico. Entonces, para ello es un proceso, involucra obviamente varias etapas, desde una simple observación hasta finalizar con una conclusión o lo que has demostrado, a qué has llegado, ¿cierto? Bien, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver un problema. Y recordando, por ejemplo, con lo que hablaba el primer ponente, ¿no? Justamente involucra o está también acá la creación de software o en robots que tengan cierta programación para emitir una respuesta, ya sea de movimiento, de escribir, de dibujar, etc. ¿no? ¿Qué tipos de construcciones para soluciones tecnológicas Ajá. puede hacer un niño de primaria, además de estos ejemplos? Un niño de primaria, por ejemplo, hasta donde hemos visto dentro del taller, en CEPRESI brinda tres talleres, en lo que son ciencias, robótica y electrónica. En el taller de robótica, lo que enseñan ahí es básicamente la programación. La programación, en este caso, mediante programas, bueno, no conozco totalmente ello, sin embargo, he visto que son experimentos en los cuales arman o diseñan un robot y luego programan a partir de la computadora o mediante el celular para que ellos puedan dar cierta orden. Por ejemplo, el ir en forma de L, o el avanzar, el retroceder, o dar cierto número de vueltas. Entonces, de acuerdo a ello, también son etapas, ¿no? Para que el niño pueda llegar a
a varios niveles, porque en realidad son varios niveles, desde el inicio de cómo empezar a programar lo más básico, direccionales, avanza, izquierda, derecha, retrocede, etcétera. Entonces va a ir incrementando al siguiente nivel. Yo me refería no a lo que ofrecen aquí, sino qué es lo que se puede ofrecer en primaria para responder a esto de diseña y construye soluciones tecnológicas. ¿Qué cosas pueden hacer los niños? Además de con ese software, Scratch, no sé, de repente hacer lo que hace un momento había, ¿no? Un circuito eléctrico, pero ¿qué más? Pero ¿qué cosas más así tangibles para primaria, sobre todo para los más chiquititos? Ya. Bueno, por ese lado sería una opción lo del robot, ¿no? Por otro lado, que también usan no solamente la programación con ayuda de la electrónica, hacer lo que es el contador, los contadores, contador a 1000 o la ruleta, por ejemplo. Entonces son varios que no es solamente una disciplina, sino van a ver que van a integrar varias disciplinas. En realidad es multidisciplinario, ¿no? Se ve un poco de física, un poco también de matemáticas, de robótica, que incluye programación. Tienen que identificar un problema y ese problema estudiarlo y buscar la solución, buscar una solución para resolver ese problema. Ese diseña prototipos para resolver un problema. Identificar un problema y con la ayuda de la docente identificar una alternativa de solución. Ya sea de prototipo. Ya sea elaborar un robot, construir algo, ¿no? Pero, o sea, ¿qué cosa, ejemplos de construcciones de ese algo que responde a un problema? O sea, como que para más grandes es más claro, ejemplo, pero para chiquititos de primer grado. Por ejemplo, tienes tu biohuerto. Ya, y tienes el caño muy alejado, ¿no? Muy alejado del biohuerto, ¿no? ¿Qué alternativas tú enseñas con tus alumnos para llevar el agua de esa zona al biohuerto? Construyes una represa, tuberías. Eso es un prototipo para solucionar un problema real que tiene. Sí, y puede intervenir, porque el hecho es que todos comencemos a... Que el niño entienda que el problema que está lejos del caño y el biohuerto está, ¿cómo puedo solucionar que el biohuerto con el agua esté seco? Entonces, yo pregunté, a ver, niños, ¿qué haríamos? ¿Qué haces tú para solucionar el problema? ¿Qué podemos, pero cómo lo preguntas? ¿Sí? Niños, ¿qué haríamos nosotros para que el agua no vayamos tan lejos, no caminemos para que el agua venga aquí? ¿Cuál sería la solución, chicos? Señorita, yo pondría una manguera, ¿no? No, señorita, yo pondría un PVC, ¿no? O habría huecos de tipo río que ingrese el agua. Te ponen varias soluciones. Como un caucecito. En cada uno se pone. En realidad ellos lo construyan, ¿no? Porque si dicen una manguera y una manguera, compramos una manguera y la anexamos al caño y por eso, no, es que tú vas a elegir, los niños te van a dar bastantes respuestas, tú vas a apuntar. Claro, y justamente esas respuestas... Esta respuesta va a salir el material, va a salir todo. Ante ese problema ellos formulan sus alternativas. ¿Qué harías tú para solucionar eso? ¿Qué construirías tú? Claro, y esas respuestas a las que ustedes llaman serían también su planteamiento, la hipótesis. ¿Y cómo van a corroborar ello? Cuando ya lo ejecutan. Y si ven que funciona, si es eficaz o que sí se comprueba lo que ellos han planteado, ¿no es cierto? Han dado la respuesta, entonces ya eso vendría a ser una demostración o el prototipo de cómo están solucionando a ello. Él quiere que te dé la solución. No, solución no, o sea, ejemplos de qué prototipo, porque no es cualquier cosa, o sea, ya si todos decimos que lo mejor sería para responder a ese problema es la manguera y ponemos la manguera, o sea, la manguera cabe en diseña y construye tecnología. Claro, son ideas que están dando. Son ideas. La de la manguera no va, no sería diseño. Pero un niño te va a decir una manguera. Claro, tenemos... Profesora, si abrimos una canaleta, una zanjita, abrimos el caño y va a llegar hasta acá, otro niño te dice, mira, profesora, mi papá tiene tubos desechables que se pueden conectar así huequitos y que llega hasta ahí. Otro niño te va a dar ideas, de ahí van a recién sacar su prototipo. Claro, o sea, eso sí lo tengo claro, lo que yo decía es no vas a comprar ejemplos de... Ellos mismos te van a dar tipo de prototipos, ya por ejemplo para una problemática de esta sería esta, pero para esta, bueno. Déjeme intervenir. ¿Se puede? Tiene que dar la respuesta. Claro. No, si no es que es complicado eso
en el sentido de Mire. cómo lo aterrizo en el aula. Ok. Sí. Miren, escúchenme, como lo han mencionado ustedes, se trata de resolver problemas, algo que se le presenta en la realidad, claro. En este caso es el profesor que presenta un problema. Yo les voy a contar, por ejemplo, cuando estábamos en un otro local, los chicos del CEPRESID, tuvimos un problema real. ¿Cuál era ese? Teníamos un primer piso y había un caño que nos servía para el agua de experimentos y se malogró el caño de modo que goteaba el agua. No es que salía mucho, pero goteaba el agua, ¿no? Y no teníamos pues un gasfitero para arreglarlo en ese momento. Sabíamos que el gasfitero podía venir al día siguiente y en la noche se iba a inundar el salón, pues, ¿no? Claro. Los chicos tenían que resolver ese problema. Yo les planteo a ustedes qué harían. Lo que me decía el abuelo es siempre la solución puede estar alrededor. ¿Cuál fue eso? Tal vez es un poquito complicado, pero voy a resumir. Alguien dijo, profesor, hay un balde con caño. Ustedes saben que hay baldecitos con caño, ¿no? Sí. Ya. Entonces se pone el balde debajo del caño y va a gotear dentro del balde. Primera solución, porque por lo menos no se va a mojar hasta que se llene el balde. Pero ¿qué pasa si se llena el balde? Entonces ahí viene... La segunda solución. Ahí viene el hecho de que tiene caño. Ese caño sí puede colocarse la manguera va al jardín, entonces se va llenando el balde y se va yendo lentamente al jardín y el salón no se mojó. O sea, ahí es todo un proceso de pensamiento, ¿no? Bueno, hay diversas soluciones que presentan los chicos, ¿no? Otro dijo, no, mire, pero lo que pasa es que como aquí el agua cae como gotitas, pero justo siempre por el mismo lado vamos a colocar la manguera con un hilo y colgado para que justo caiga dentro de la manguera. Bueno, o sea, cada uno pone su solución y se verá cuál es la mejor. Si no había el baldecito, obviamente esta era la alternativa, ¿no? Y así hay una serie de posibilidades. Bueno, hay un caso que siempre cuento que es el del ex ministro de Salud, Hernán Garrido Leca. Hernán Garrido Leca, como político, siempre tenía invitados en casa, político de su vida, ¿no? Y tomaba whisky, pues. Pero siempre tenía el problema que hace unos 20 años, ¿no? Sacaba como le llamaban, la adoquinera, lo que hay en el refrigerador, quería sacar 2 adoquines y salían 10, o sea, todo se caía, golpeándose. ¿Cómo hacer para que solamente salga 1 o 2 adoquines? Ideó un plastiquito con unas aberturas movibles, colocó sobre eso y ¡pac! Salía 1 o 2 según lo que él quería. Lo patentó Indecopi y ganó el concurso de invención del año y se fue a Ginebra con su invento. ¿Un plastiquito saca los cubitos de hielo? O sea, tenía la forma, pues, o sea, una cosa corrediza que daba un agujero para que salga nada más eso. Y después las empresas que construían refrigeradoras tuvieron que pagarle a él para usar esa idea en sus refrigeradoras y le caía $5,000, $6,000, $7,000 al mes, porque todas las refrigeradoras que se vendían en el mundo le daban a él la partecita que le correspondía a su plastiquito. Ese plastiquito, pero no lo entiendo. ¿Cómo es ese plastiquito? Nunca lo he visto. ¿No lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Es así. Tienes tu cubeta de hielo. Ese plastiquito tapa todo, pero hay 2 huequitos ahí. Cuando volteas se caen los 2 hielos. Nada más. Tiene huequito para que salga por ahí nomás. Ah, Ya.
¿Te das cuenta? Eso es una solución. Y eso es Esa solución invención, le costó. innovación. ¿Te das cuenta? Ahí antes no existía. Yo les puedo contar muchos problemas. Bueno, ya. Otro más. En el año 1997, por una oportunidad increíble, automóviles bajaron de precio y me compré uno de lujo, un Peugeot. Me costó como 20 y tantos $1,000. Cauyot. Peugeot francés de lujo. Esa buena marca. 97. Bueno, como todos los autos, a veces yo me olvidaba en primera, o sea, enganchaba en primera y prendía. Tú prendías y el carro saltaba. O si no, me olvidaba que el motor estaba prendido y como el auto no temblaba mucho, volvía a querer prender, se malograba el motor. Y hace 3 años me compré un carro baratísimo, a $13,000, un Kia de Corea del Sur. Me olvido en primera, quiero prender y no arranca, está bloqueado. O si está prendido el motor y se me ocurre nuevamente cuando la llave hacer clic, no pasa nada, está bloqueado. Alguien inventó un circuito electrónico para bloquear en caso que esté en primera o en caso que está prendido. Ese se ha ganado un montón de dinero, porque vio cómo resolver un problema. Y cada uno a su manera. Pero ese es el producto final, ¿no? Para llegar a esa solución ha tenido que Idear, hacer varios probar, experimentos, varias etcétera. pruebas, ¿sí? De eso se trata, y de eso Por hay eso que eso fue enseñarle a lo los que chicos. inventado. A los chicos tienen que enseñarse, encontrar O solución. lo que hizo Tomás Alva Edison, ¿no? Bueno, él dice que probó Más como de dos- mil como veces. 2000. La última, me acuerdo, también cuando los chicos se perdieron en ese otro local, alguien quiso limpiar el tanque que está arriba, ¿no? El tercer Tanque piso. de agua. A ver, si en la azotea era una casa de 2 pisos. Y entonces este señor se mete al tanque, limpia. Pero un muchachito dijo, pero ¿por qué se mete al tanque? Dice, se puede sacar con una manguera. No sé, una manguera. Usó el principio de los vasos comunicantes. Llenó la manguera totalmente de agua y tapó un extremo, lo bajó un poquito mirando al jardín y salía con una fuerza tan grande que con un lado de la manguera frotaba, o sea, rozaba la pared y lo limpiaba, o sea, lo succionaba toda la suciedad y bueno, eso no está patentado, lo puede patentar, ¿no? O sea, esas son soluciones. ¿Cómo sacar el agua del tanque de agua? Claro, con una Succionar. manguera. Pero Primero cuando ya- tú succionas, te creas un vacío, ¿no? Y el aire que está afuera quiere ocupar ese vacío y empuja el agua, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú tienes una manguera llena de agua y colocas la parte inferior a unos 3 metros hacia abajo, el agua que va cayendo jala el resto con una fuerza del peso del agua que está adelante y se convierte en una bomba de succión. Esos son... Bueno, en conclusión, cada problema tiene diversas soluciones. El único problema que no se ha podido resolver, según el señor Stephen Hawking, es cómo tratar a las mujeres. Disculpa, Vanessa. No se preocupe, gracias por la aclaración. Y esas diversas soluciones justamente va a depender de la edad, ¿no? O sea, un niño o un infante puede dar una respuesta muy diferente a un niño de 10 años, a un adolescente de 14, a un adulto de 30 años. Entonces, va a ser también en base a experiencias, porque va a aprender. En base a la experiencia, los chicos van a estar aprendiendo. En base, por ejemplo, dieron una respuesta, no fue positiva o no se logró de manera eficiente, entonces intenta de otra manera. Bien, aquí es un poco de lo que tiene que ver la curiosidad. ¿Qué hace? Explora, conoce y expande el conocimiento de su entorno y su experiencia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos hechos en donde un alumno está comenzando a usar un imán. ¿Y cómo se da cuenta que él usa un imán? Tiene a su alrededor materiales, en este caso, que se comienzan a ir atrayendo, ¿no es cierto? Entonces, a eso también
tiene un significado, son materiales magnéticos. Y él comienza a evidenciar o a ver que muchos otros se van comenzando a adherir a ese pequeño clip que tiene. Y no solamente son 5, van a haber 10, van a haber 20, inclusive más. Y ven, en la parte inferior, cada uno se va comenzando a adherir. ¿Y hasta qué momento puede pasar eso? Entonces él lo puede estar comprobando. De repente, si coloca una tijera, ¿qué sucede? ¿Pierde el efecto? ¿Sí? Acá por otro lado, por ejemplo, tenemos a unos alumnos, en este caso es una alumna que está enfocando a través del microscopio las hojas de cebolla que utilizamos para ver las células vegetales, ¿no es cierto? Entonces ella por primera vez está conociendo lo que es la célula, se llena también un poco genera en ella de curiosidad, la motivación a ello también de conocer cómo es, ya lo ha visto en imagen, pero verlo, por así decirlo, en vivo, ¿no? Por primera vez, delante de ella, asombra también su imaginación. Seguido de ello, o es importante también aprovechar la motivación de estos pequeños, ya que van a comenzar a generar en ellos la diversión, ¿sí? Mediante experimentos bastante sencillos o en forma de juego, van a ir comenzando a aprender términos bastante técnicos para nosotros y conociendo también sus conceptos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un experimento muy sencillo de reacción química que introducimos vinagre, bicarbonato y colocamos un globo. Y el efecto justamente de esa reacción es que libera gases y esos gases se está comprobando de que se produce, muy aparte de la efervescencia, de que está contenido dentro del globo, ¿cierto? Por otro lado tenemos la parte de fisiología, un poco de estructura de las plantas, de la flor, conocer las características, un poco de la morfología y observan que cada uno de estas flores en realidad tienen tanto formas diferentes, colores, y de qué depende eso, ¿no es cierto? Podemos hacer en una sesión después cromatografía, extrayendo los pigmentos de cada uno de los pétalos de la flor y van conociendo ahí los pigmentos que intervienen. No solamente está el color amarillo en la flor, ¿no? No solamente hay, por ejemplo, carotenos o clorofila. Van a poder ver mediante cromatografía los pigmentos que pueden estar dando el color a este pétalo amarillo, a este pétalo rojo, etc. Por otro lado, tenemos aquí también, está evidenciando la misma reacción. Por ejemplo, en esta sesión, les había dicho que vamos a hacer una reacción química usando también los mismos materiales, los mismos compuestos, mejor dicho, componentes, el vinagre y el bicarbonato. Sin embargo, ellos tenían que crear una especie de volcán, ¿sí? Entonces, de manera libre, ellos comienzan a utilizar los materiales que se les disponga en la mesa. Para ello había envases pequeños de 1/4 de litro, de medio litro, de 100 mililitros, había témperas, plastilina, tuppers. Entonces ellos van generando ese material para que se desarrolle ahí el experimento, ¿no? Es un poco también de creatividad sumado a ello. Por otro lado, tenemos también de formular preguntas. Siempre vamos a estar en constante aprendizaje, buscando una respuesta, y esto justamente ayuda o nos encamina a buscar las respuestas a lo que observamos, a nuestro entorno, a lo que vayamos a reproducir en el aula, ya sea en experimentos. Por ejemplo, aquí tenemos una reacción bastante sencilla y está viendo efervescencia, ¿no? Esas burbujitas, ¿a qué se deben? Se comienza a preguntar. ¿Hasta qué más se pueden preguntar? ¿O qué más se puede preguntar? ¿Hasta qué momento voy a observar esas burbujitas o ese sonido?
¿O por qué el sonido? Entonces, son varias preguntas que involucran un solo hecho, ¿sí? Que van a dar respuestas, ya sean fenómenos físicos o fenómenos químicos. Por otro lado, también es importante esa formulación de preguntas o esas hipótesis o las soluciones que ellos planteen, anotarlas, ¿sí? Anotarlas para que después verifiquen el proceso de aprendizaje que ellos van a ir teniendo. Entonces puede ser en un cuaderno, puede ser en una especie de guía en que solamente esté, digamos, incompleto y ellos comiencen ahí a ir completando sus observaciones, el procedimiento, la explicación que van a dar a ese hecho. Y seguido a ello, pues tenemos la experimentación, ¿no? Hay varias formas de hacerlo dependiendo al tema o lo que yo busco demostrar, comprobar, quiero que aprenda. Entonces, en este caso estamos utilizando, por ejemplo, estamos utilizando las reacciones que van a haber en cada uno de estos limones para producir un efecto, ya sea de sonido, sea de energía, por ejemplo, o inclusive pueden colocar una calculadora pequeña y se va a poder va a poder utilizarse, ¿no? Tenemos aquí, este es un circuito a base de limones y van a ver que no solamente utilizan limones, pueden utilizar infinidad de tubérculos, desde zanahorias, pepinos, tomates, cualquier cítrico, y va a dar funcionamiento a lo que ustedes están observando, ¿no? Por otro lado, tenemos también aquí, si ven, se parece unas simples burbujas, pero ¿qué estamos evidenciando? O nosotros, por ejemplo, cuando recordamos, soplamos esos juguetitos, ¿cierto? En forma de tubito que tiene ahí una tapa y está conectado a un terminal en forma de círculo. Y soplamos la solución que está dentro y comienza a salir las burbujas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esa misma solución que está dentro de ese tubo, yo utilizo un sorbete, ¿sí? Succiono un poco, acá está la solución, succiono y comienzo a humedecer primero la mesa y sobre comienzo a soplar. ¿Qué es lo primero que pasaría? La burbuja se va a reventar de inmediato, ¿cierto? Se va a reventar de inmediato. Pero en este caso, acá hay una variación a este hecho. ¿Por qué? Porque se está colocando un componente adicional o un mayor porcentaje que evita que estas burbujas se rompan se rompan de inmediato cuando hay mucho movimiento o mucho viento. En este caso, bueno, están usando glicerina, ¿sí? Con una solución de jabón, y eso evita también que se genere o hace que se genere un poco de resistencia al rompimiento. Bueno, por otro lado, también es importante, sí. ¿Por qué le ponen al jabón glicerina? La glicerina en realidad para humectar, o es producto también del uso de la fabricación del jabón. No, ahí en el experimento que está haciendo, ¿por qué no puede ser solo jabón? ¿Por qué tiene que ser jabón y glicerina? En este caso, porque genera un efecto, evita de que genera resistencia al rompimiento. Aumenta la tensión superficial. Está relacionado también con la tensión superficial. Porque Puede dar más aire ahí. Le da elasticidad. siguiente. Ya, en este caso cuando nosotros hacemos el ejercicio de observar, la observación va a involucrar los 5 sentidos, que no solamente es a través de la vista, sino usando el tacto, usando el sentido del oído, ¿sí? Van a haber algunos casos
en las que vamos a tener que hacer experimentos de tal manera que vamos a tener que usar el sentido del gusto, ¿no? Claro, con ciertos alimentos, por ejemplo, en la identificación de sabores, ¿no? Un ácido, un amargo, un dulce, etc. Entonces es una forma también de usar los sentidos a través de la observación. Disculpe, una Sí. pregunta. Hace rato habló de limón, zanahoria, pepino. Uno puede saber cuánto de voltaje, cuánto de electricidad, de energía eléctrica puede suministrar esa pila. Sí. Genera a lo mucho para que se prenda un foco LED, que es aproximadamente 1.5 voltios. ¿Cuántos limones? ¿1, 2, 4, 10? 4. ¿Con Se ha cuántos probado limones se con prende? 4 limones como mínimo y prende un foquito LED. O, Una pila no es claro, la pila seis de... limones tiene que ser, por ejemplo. La pila de AA, por ejemplo, esas pequeñas, las que utilizamos para el control para prender el televisor. Ajá, el AA, por ejemplo, eso tiene 1.5. Ahora lo vamos a demostrar. Vamos a hacer ese experimento y ustedes van a demostrar que puede generarse energía. Perdón, esos poquitos de linterna, ¿también lo puede prender o no? Foquitos de linterna, ya, no. Ese poquito de linterna que usamos para prender, La linterna de mano, no lo puede prender. no. Solamente en caso LED, los LED, nada, focos LED. Y si no tengo limón, ¿qué puedo utilizar? Como había mencionado, cualquier cítrico, puede ser pepino, puede ser tomate, Tomate también. sí, Puede ser la papa. sí, papa, puede ser Manzana. solución, manzana, También con manzana. sí, sí. ¿Por qué quieres que prende? Bueno, habría que probarlo. Exacto. Porque tiene minerales. Tiene iónicos libres, iónicos. Ahora vamos a ver por qué sucede. Positivas, minerales. Ahora vamos a ver por qué sucede. Sí, entonces es importante la observación, que nos va a servir también para dar una respuesta a lo que estamos presenciando, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos evidenciando, bueno, es el resultado, lo que ven aquí dentro del plato es el resultado de haber agregado alcohol a la clara del huevo, ¿sí? Inicialmente, cuando nosotros rompemos el huevo sobre el plato, vamos a ver que la clara comienza a fluir, ¿sí? Fluye. Ahora, y le echamos el alcohol sobre esta, ¿qué sucede? Que al transcurso de los segundos, porque es rápido, la clara va comenzando a tener resistencia a fluir. Entonces, vamos a ver que se va a solidificar. Y eso es acción. Ajá, acción del alcohol. ¿Por qué? Si saben, la clara de huevo contiene proteínas, ¿sí? Y es una forma de desnaturalizar esa proteína, y el efecto que acontece es lo similar cuando freímos un huevo, cuando sancochamos un huevo, ¿cierto? Ahí ya se está desnaturalizando las proteínas. Hay un cambio, en otras palabras, hay una reacción. Ácido muriático también, ¿no? Pero no van a ser con ácido muriático. El alcohol también es ácido, por eso se usa de manera casera. Claro, Bueno, ¿sí? en nuestros tiempos que nos enseñaban, pues usábamos El alcohol es ácido. ácido. Sí, Sí. Usábamos el amoníaco, secábamos plantas, secábamos ¿cómo se animales? Yo he matado gatos, perritos. En tiempo que estudiaban biología y química. Ahora está Sí, lo hemos prohibido. hecho. Ahora está prohibido. no, ni una Y plantita. yo los tenía. ¿Qué pasó? Traje un animalito, vi en mi casa y lo destrozó. Si no, yo tenía bien bonito, barato. Como empezamos a limpiar, me descuidé, claro. No tengo nada. Tenía un sapo escavo, igualito el sapo, como con la figurina. Y lo llevaba en el colegio para enseñar, pero no fiscal, enseñar, ¿no? ujú, Con todas mis baterías. Si le pongo la clara de huevo, la soda cáustica también lo cocina también. Claro. sí. ¿Es comestible cuando se pone el alcohol? No, Ya no. eso pueden preguntar los niños. Se puede comer. Entonces, nosotros, claro, tenemos que estar preparados en todas las situaciones.
Los niños pueden preguntar desde ¿puedo probar? O antes de hacer el experimento ya pueden coger, pero obviamente ahí enseñarles esto, ¿no? El cuidado de las precauciones antes de iniciar los experimentos, que si bien no es necesario utilizar un laboratorio totalmente implementado para hacer el experimento, eso ya es excusa, lo pueden hacer desde el aula, desde lo más casero. Algo nuevo. Yo pensaba que solamente se podía realizar una proteína con calor y con un ácido. No sabía que con el alcohol también se podría hacer eso. Sí, es que el alcohol en realidad sí es ácido, es ácido. Exceso de bebidas alcohólicas, lo que pasa cuando después de ahí... No es que sea ácido, tiene una temperatura calorífica más que el limón. Entonces hace que se cocine la Ahora proteína. vamos a hacer una prueba. No tiene ácido. Vamos a hacer una prueba que van a verificar que es ácido. Entonces, acá les dejo para que en casa, como tarea, puedan ver este video que está aquí. Y se van a sorprender porque sí utilizan hasta salchichas para prender un foco. ¿Sí? Acá, por ejemplo, van a utilizar un voltímetro para comprobar la energía que produce. Acá está la diversidad de frutos que pueden utilizar. Y esta es otra de las preguntas. Miren, ¿es posible hacer una torre de líquidos usando agua, colorantes y unas sustancias sólidas? ¿Cómo? Agua, colorante y una sustancia sólida. Nada más, esos tres insumos. Agua, colorante y una sustancia sólida. No he dicho aceite, vinagre, alcohol, no. Solamente agua, colorantes para diferenciarlos y una sustancia sólida. ¿Qué sustancia sólida? ¿Cuáles creen? No les voy a dar la respuesta. Eso se les pregunta a los chicos y es una forma de, bueno, puedo llamarles reto. El reto de ustedes para el día de hoy va a ser, les doy estos materiales, una sustancia sólida, a ver ya, ¿qué sustancias sólidas creen que pueden usar para que se forme una torre de líquidos en donde se usa agua y colorantes? Tiene que ser una sustancia que sea afín, ¿a quién? Al agua, ¿cierto? Que se puede disolver entonces. Que se puede disolver, ¿sí? No, porque si no todo sería agua. Todo sería agua y no podríamos formar esa torre de líquidos, ¿sí? Miren acá. Ellos comenzaron a hacer, bueno, eso es una de las alumnas que comenzó a hacer su experimento y por ensayo y error y también en forma de razonamiento, comenzó a usar diferentes cantidades de azúcar o sal, cualquiera de estas dos sustancias a la mano que se pueden disolver en el agua. Comenzó a usar diferentes cantidades de azúcar en este caso y para diferenciarlas le agrega un colorante para cada vaso. Por ejemplo, en un vaso que agregue solamente una cantidad de agua, por ejemplo a este nivel, la mitad, y un colorante. En el otro vaso agregaría azúcar, por ejemplo unas 5 cucharas. En el otro vaso no va a agregar la misma cantidad de azúcar, porque si no, el segundo vaso con el tercero se van a... y el primero posiblemente se vayan a mezclar también. Entonces, tiene que agregar una cantidad mayor de azúcar, ¿cierto? Para que estén separados. Y ese efecto de que está separados, bueno, que aquí lo tenemos y que en la siguiente diapositiva podemos verlo mejor. No sé si se distingue. Bueno, acá sí se puede ver mejor. ¿Ven? Entonces, estamos viendo que hay 4 franjas de diferentes colores. Y eso justamente es el resultado de la densidad. Porque ¿qué están variando? La masa, la cantidad de azúcar en cada vaso, ¿cierto? Y también eso que ayuda al alumno o al escolar, que desarrolle también las habilidades motoras, porque en este caso no es simplemente de mezclar los vasos uno con otro y ya se acabó. Tengo que usar un material adicional que me permita agregar con mucho cuidado esa solución, ¿sí? Van a verificarlo después, que se tiene que hacer por las paredes, de tal manera que no se genere mucha fuerza y
el líquido o la solución que se esté agregando no se llegue a mezclar con la siguiente, ¿sí? A pesar de que tenga diferente densidad. Bueno, y acá tenemos otras de los resultados de estos niños. Por ejemplo, podemos hacer desde diseño del ADN para conocer el ADN en forma lúdica, jugando, utilizando gomitas de mascar, ¿no? Y si ellos finalmente se lo quieren devorar o si lo quieren comer, utilizar los cuidados pertinentes, ¿no? de inocuidad. Lavados las manos con guantes en una superficie, en un plato limpio, etc. Y bueno, acá muchos de los otros resultados, ¿no? que tenemos de estos niños explorando de manera libre, como vieron en el video, ¿no? Tienen que haber oportunidades o espacios para que se puedan desarrollar estas habilidades, porque estos niños al trabajar en equipo, trabajar en grupo, aparte que se van conociendo, van comentando, compartiendo experiencias, conocimientos, ¿sí? Entonces se genera ahí una diversidad, ¿no? Y van a ver que es bastante satisfactorio al final los resultados que van a obtener. Acá tenemos, por ejemplo, el grupo de alumnos que están en esta mesa, se les dio igual los mismos materiales que les voy a dar a ustedes en unos momentos y el resultado final tienen acá un circuito en paralelo, ¿sí? Un circuito en paralelo utilizando una mezcla de tomates y limones, ¿sí? Bueno, estas diapositivas se les va a entregar, ¿sí? Para que puedan estar viendo las demás alternativas que les voy a dejar a continuación, para que puedan presentarlo en el aula, ¿no? De experimentos. Por ejemplo, esta es una forma en la cual, para mí, desde mi punto de vista, lo veo bastante didáctico y en la forma de, digamos, cómo yo me puedo orientar. Cómo me puedo orientar cuando vaya a hacer los experimentos, ¿no? Si bien ellos tienen que descubrir, no se les va a dar directamente este slide que ustedes ven a continuación. Bueno, acá hay más experimentos, cada uno están con sus respuestas, y esto que sirva nada más como una de las alternativas que ustedes puedan usar en el aula con los alumnos. ¿De qué manera? Ahora lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al otro ambiente para desarrollar la parte práctica. En la bibliografía van a ver ustedes varios enlaces web, tanto en videos, tanto como libros en PDF, para que ustedes puedan ahí descargar y ir seleccionando los experimentos adecuados para su clase, ¿no? Entonces, hasta aquí, en realidad nos falta tiempo, pero vamos a continuar allá. Gracias.